Hola, buenas noches a todos. De verdad, muchas gracias. Es muy especial para mí tenerte aquí. Sin duda, este taller es preparado exclusivamente para ti, para tu corazón. Y es un taller pensado desde la necesidad de COVID, lo que originó. Pienso que siempre hemos tenido problemas emocionales, sin duda toda la gente, pero el día de hoy mi objetivo, así, al igual que otras clases, es poderte compartir el aspecto emocional cuando es normal y cuando ya necesitas la ayuda. Para ello, ahorita que explicaba Juan Carlos, que requieres de papel y lápiz y digo, bueno, si no lo tienes a la mano, pues nada más ve contestando las preguntas que yo te haga al final y sobre todo para hacer una especie de diagnóstico. Entiendo que no toda la gente sufre de depresión porque es real, no todas las personas tienen problemas depresivos. Sin embargo, así como te hablé del tema de la semana pasada de la ansiedad y cómo manejar las crisis, que fue nuestro primer tema, asimismo, pues quiero enfocarme mucho contigo en expresarte que la depresión es una enfermedad que se le conoce como las 1000 máscaras. Es una característica que generalmente la gente no percibe y lo considera normal. Por lo tanto, con las preguntas que yo te voy a hacer son bien sencillas. Ahorita no las voy a hacer, simplemente voy a hacer algunos puntos importantes para que tú también te vayas dando idea. Y al final, a lo mejor me alargo un poquito en las estrategias que te quiero dar en esta ocasión, porque también quiero abarcar estrategias para niños y estrategias para adolescentes y adultos que se maneja de la misma manera por si están pasando por una fase depresiva. Entonces, bienvenidos, de verdad para mí tu presencia es muy importante, para Dios también es muy importante tu presencia y sobre todo pues que el tema de nuestro temario del día de hoy es depresión sin Dios. Empezamos, y bueno, la depresión sin Dios, sin duda, es una depresión en donde compartes demasiado dolor emocional y compartes demasiado dolor físico también. El tener a Dios en nuestro corazón, a algunas personas les ayuda, sobre todo quien ya tiene formada una creencia de cualquier tipo, no importa la religión, pero que tú tienes un concepto de Dios, pero cuando este concepto es roto y es muy humano, se le considera una depresión sin Dios, donde te sientes vacío, sin nadie presente y sobre todo que nadie te puede ayudar. Y por eso se le conoce como la enfermedad de 1000 máscaras, porque muchos terminan en estado inclusive de suicidio o intentando suicidarse y obviamente nadie se percata de esta situación hasta que le hacen una autopsia o algún momento se le hace un diagnóstico psiquiátrico porque alcanzaron a llegar a tiempo, pero esa depresión es ese vacío que tú sientes todos los días y es por la ausencia de algo. Los que somos creyentes o los que creemos en Dios sabemos perfectamente que ese vacío lo llena Dios, pero hay diferentes tipos de depresión también, hasta en características fisiológicas y características emocionales. Pasemos a la primera, por favor. Y bueno, quiero compartirte esta escritura y pues va muy ad hoc con el tema, ¿no? Deuteronomio 31:8 dice la palabra de Dios. El Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas, no te desanimes. Definitivamente, el desánimo en una persona se da por cualquier situación. Tal vez el día de hoy tú estuviste triste por alguna situación, tal vez para algunos insignificante, y para otros, tal vez una pérdida te genera demasiada tristeza en tu corazón y te vuelve a desanimar. La palabra desánimo obviamente viene de que alguien no está animado por cualquier circunstancia. La que sigue. Y bueno, vamos a definir qué es exactamente para los psiquiatras y psicólogos lo que es la depresión y básicamente se le conoce como un trastorno.
Te quiero definir un poquito, así digo, en términos muy prácticos, que es un trastorno, pues es la capacidad que yo empiezo a desarrollar emocionalmente de manera patológica, pero esto es derivado de lo que es mi entorno ambiental y mi predisposición genética o mi capacidad de aguante. Entonces, lo que conocíamos o nosotros hablamos la clase pasada de lo que era la resiliencia. Por lo tanto, este trastorno psíquico dice que la depresión es recurrente y que cursa con una alteración de humor de tipo depresivo, en el que se presentan alteraciones físicas, motoras y cognitivas. Entonces, fíjate, desde la definición, qué tan difícil es esta alteración de humor. Y la alteración de humor la manejamos nosotros como una alteración del mundo, ¿no? Decimos, es que está alterado. Pero cuando se altera tu humor, pensamos que está loca. Es lo primero que dice la gente. Ah, es que está loca. Sin embargo, en un estado depresivo, sufres alteraciones físicas, motoras y cognitivas y sin duda son de las más difíciles porque aquí entran 3 esferas importantes: tu mente, tu cuerpo y tus emociones y lo que piensas. Eso es súper importante, acuérdate de eso, por eso la depresión puede jugar etapas significativas y puede jugar etapas engañosas. Puedes pensar que no la tienes y sí la tienes. Por eso una persona hoy puede estar en estado depresivo y no decírselo a nadie. Y con el tiempo te das cuenta porque bajó mucho de peso o come de más o porque empieza a llorar y no puede controlar su llanto. La que sigue. Y bueno, para que yo tenga cierto tipo de rasgo depresivo, para que tú puedas presentar ciertas características, debes de tener esa predisposición. Sin duda ahora con el COVID, el fallecer un cónyuge, una pareja, un hermano, lo que sea, obviamente son características que te permiten, obviamente, entrar en un estado depresivo, así como un divorcio o separación, así como antecedentes familiares o personales de depresión. Por eso es tan importante también que tú preguntes en tu casa si en algún momento alguien ha padecido de depresión, sobre todo en el caso más de predisposición, tal lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, de las mujeres. Las mujeres por cuestiones hormonales tienden a padecer depresión y por eso hay que preguntar, sobre todo si tú tienes un adolescente que está cursando entre los 15 y 16 años, es común que ellas empiecen a presentar distimia. ¿Qué es una distimia? Es una tristeza prolongada, constante, que se da en la adolescencia, y la depresiva, que ya es de más grandes, de personas más mayores, que estamos hablando mayores de 16, 17, 18, 19, 20, y todas las personas que en algún momento fueron distímicas tienen alta probabilidad que en la parte de la adultez o la menopausia desarrollen. Por eso hay que preguntar en antecedentes personales si alguien padeció depresión. La que sigue. Y bueno, seguimos con nuestros factores de riesgo. Lo que yo te decía, no es que las mujeres seamos las problemáticas o no es que las mujeres tengamos situaciones en donde muchos varones, digo no todos, pero sobre todo en el mundo piensan, ¿no? Que sobre todo la depresión es sin duda un síntoma, una de menor educación. Se ha demostrado que mujeres con una menor educación emocional presentan más rasgos depresivos cuando son más adultas. De hecho, cuando una persona ya entra en su tercera edad, hasta en su cuarta edad, presentan menor educación emocional y por lo tanto es muy fácil que se sientan que tú no las amas o tú no las quieres. Otra de las características es una inestabilidad matrimonial
que es más común en las mujeres. Los hombres por naturaleza son más racionales y por lo tanto a lo mejor ejecutan a partir del razonamiento, y entonces tú le puedes explicar, es que tú ya no me amas porque ya no me agarras la mano, y a lo mejor él dice, pues ya no te la agarro porque ahorita sudas y no me gusta, y a lo mejor ella se ofende porque aparte siente que le dijo que huele mal, ¿no? Entonces, porque nosotras somos emocionales, y si a eso le unamos que hubo antecedentes de infidelidad, es muy común que la mujer se produzca una serie de inestabilidad y de depresión. La otra, pues es la más común, ya sea por depresión postparto o durante el parto. Inclusive emocionalmente las mujeres pueden llegar a presentar hasta psicosis, que es un estado de alteración de la realidad de tanta cantidad hormonal que se desarrolló por ser mamitas. La otra son factores hormonales, que casi siempre que va a llegar el periodo menstrual en las mujeres o durante su periodo o la mitad del periodo, tú siempre es cuando les digo a las personas con las que trabajo, chécame si estás en tu periodo, ya pasó o va a empezar, porque es común, y pobres hombres, de verdad que ahí yo los respeto mucho, porque tienes que estar adivinando si la mujer, pero cuando ya la mujer se detecta, cuándo empieza a llorar y en qué momentos, porque ya va a llegar parte de lo que es su factor hormonal, es más fácil que el hombre la entienda y es más fácil que el hombre automáticamente lo cambie. La que sigue, por favor. Y bueno, así en sí, en rasgos así específicos, estos son los síntomas. Una, cambios en el sueño, o duermes más o duermes poco. Y sin duda con esta pandemia, muchos cambió su hábito de sueño. Se están durmiendo muy tarde, le dan 20 vueltas a la cama y ya como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana que se lograron dormir, tienen que volver a tratar de recuperarse, y ya son las 6 o 7 que te tienes que levantar, y algunos para estudiar o algunos para trabajar. O hay personas que pueden pasarse la mayor parte del día durmiendo y ellos no eran así. Entonces, la otra es dificultad para concentrarse en cualquier ámbito. Quieres poner atención y quieres poner atención y se te dificulta. En los niños también es evidente los estados depresivos. Por lo tanto, esta dificultad para concentrarse sí es común en los niños también, y no necesariamente por un déficit de atención. Si del niño de un tiempo para acá, sobre todo de estado de COVID, lo están presentando, entonces significa que el niño puede estar pasando tal vez por una fase depresiva. La otra, cambios en el peso. Si obviamente cambió mi hábito del sueño y estoy tal vez comiendo de más o comiendo de menos, en automático se nota, porque más en las personas que traen depresión bajan de peso y no se dan cuenta. A eso ya después le vas a unar otras enfermedades que conllevan derivado del estado depresivo, porque si baja mi estado depresivo o baja mi tristeza, en automático lo que va a hacer también emocionalmente mi cuerpo es quitarse un peso de encima, por eso bajas de peso, o si comes de más, subes de peso. Pero es más evidente cuando alguien está deprimido, se le nota hasta en el semblante, ¿no? Dice la escritura. La otra es, en la fase de depresión, la fatiga. Una cosa es estar cansado por el día a día y otra cosa es sentirte cansado la mayor parte del tiempo. Cuando tú ya estás sintiendo mucho cansancio, que no sea por rasgo de COVID, acuérdate, esa es otra situación distinta. ¿Cómo es rasgo de COVID? La mayoría que es post-COVID o que sufrió de la enfermedad va a pasar por estados de fatiga, se cansa muy rápido, necesita estar acostado porque su cuerpo se necesita recuperar. Pero en el caso de la depresión, no quieres hacer nada. Inclusive te piden que barras, no quieres barrer, te piden que te apures, hasta comes más lento. Esa serie de cosas no te permiten desarrollar emocionalmente estado de conservación de energía, y al contrario, te produce fatiga. La otra es falta de interés. Ese es un foco rojo. Lo que te llamaba la atención y te apasionaba, por ejemplo, gente que venía a la iglesia o está en la iglesia y eso le apasionaba y deja de apasionarle, no es falta de fe, sino es una falta de interés derivado de una depresión. Hay que cuidarlo. Gente que
que estudia o que está fuera de la iglesia, que empieza a tener falta de interés, que si antes le gustaba mucho un programa de televisión y ahora se siente tan cansado para verlo, es un estado depresivo. Una persona que le gustaba o le encantaba estar afuera disfrutando al aire libre y que se siente en la banqueta y ni siquiera lo está disfrutando, o su pareja le dice, vente, quiero estar contigo, y no quiere, es falta de interés, pero no por la otra persona, es por una cuestión depresiva. La otra, el ánimo deprimido. ¿Cómo es un ánimo deprimido? Totalmente decaído, totalmente cabizbajo, totalmente, hasta en el semblante tú le puedes decir, ¿qué te pasó, no? Y la otra es culpa y minusvalía. Esta culpa y minusvalía tiene que ver por cuestiones de sentirse que no vale la pena. ¿Para qué existen? Sobre todo ya en tiempos, ya cuando es una depresión más profunda, estamos hablando que la gente puede presentar ya falta de deseo o para todo sienten que todo lo hacen mal. La otra es falta de energía derivado de la fatiga y ya lo más grave o lo más difícil son los pensamientos suicidas o intento de suicidio o, bueno, pues obviamente ya consumación del suicidio. La que sigue. Muchas gracias. Y encontramos tres tipos, bueno, aquí no te lo estoy poniendo, pero encontramos tres tipos de depresión. Depresión leve, moderada y profunda. ¿Cuándo una persona puede intentar matarse en la leve? No, porque la persona no se siente merecedora de morir, lo piensa, mas no lo hace. En la depresión profunda o ya grave, tampoco, porque no tienen energía, porque se dejan ya no de bañar, ya no quieren comer, bajan mucho de peso, ya no tienen nada, o sea, ya no pueden moverse muchas veces y necesitan traer suero la mayor parte del tiempo. Ellas tampoco pueden en algún momento ya poder intentar matarse. ¿Dónde se matan? En la media. No están tan graves, no están tan profundos, pero ya se sienten capaz de hacerlo. Entonces, ten cuidado. ¿Cómo voy a diagnosticar una depresión leve? Cuando yo noto en mi compañero que realmente pues ha dejado de tener interés, ha bajado de peso, no quiere salir, lo invito, todo el tiempo de repente empieza a llorar, pero no está llorando constantemente. Y le comparto cosas y pareciera que no me entiende, no siente una esperanza. En el caso de los discípulos, no tiene fe en lo que hace. Y en el caso de la moderada, se combinan todos estos síntomas, pero empiezan ya los pensamientos suicidas o intentos de suicidio. Por ejemplo, en las jovencitas de hoy se me empiezan a cortar lo que son, pues sí, que empiezan a rasgarse con algún objeto cortante en todos sus brazos y muñecas, a lo mejor no profunda, pero ya empieza a intentarlo, aunque obviamente así no se va a matar, pero en su cabeza piensa que sí. Y en la profunda, definitivamente la gente ya no come, ya no se levanta, ya no camina, ya no quiere hacer nada y se la pasa llorando la mayor parte del tiempo. Entonces, cualquiera de los síntomas que te acabo de decir se combinan, pero van aumentando de grado y van aumentando pues básicamente de peligro, ¿sí? Entonces, ¿dónde tengo que cuidar? Pues definitivamente desde la distimia, que es un día sí me siento feliz, otro día me siento triste, otro día me siento feliz, otro día me siento triste. Así, ahí es cuando tengo que estar cuidando exactamente, ahora sí que el corazón de la persona, y conforme va avanzando, no debo de permitirlo. Al final te voy a dar las sugerencias. Y bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Básicamente, la primera que tú puedes hacer así rapidísima es la observación del otro. Cuando tú notas en tu compañero, en tu hijo, en tu esposo, en tu amigo, en tu hermano, que presenta agitación psicomotriz o lentitud mental,
que no comúnmente la tiene, o se ve demasiado emotivo, se ve como cuando alguien le dice algo sentimental, o le preguntas algo y te dice, ¿cómo me dijiste? Perdón, y él no era así. La otra, el contacto visual, no hace contacto visual contigo, baja la vista generalmente, evita verte, evita estar con gente inclusive. La otra es su apariencia. Tienen una total negligencia en su aseo personal. No se están bañando, ni siquiera se cambian la ropa o se cambian la ropa, pero muchos les agarró así la depresión en la pandemia y que decían, ¿para qué me he visto si no voy a salir? Pero es una forma de manifestar un estado depresivo, deprimido. La otra son suspiros y hay quien sí empieza con el llanto. La otra es un incremento en el comportamiento riesgoso, como sobre todo aumentó mucho el consumo de drogas y alcohol en este tiempo. ¿Cómo las conseguían? No sé, pero mucha gente empezó a fumar más, mucha gente empezó pues ya su consumo adictivo más aumentado, derivado de que pues sienten que eso es lo que les va a curar o les va a quitar el sentimiento negativo que traen. La otra es pensamiento sobre la muerte o el suicidio, y fíjate que ahí el suicidio en adolescentes, a pesar de que la gente tú diga, te amenace o te diga, me voy a matar, obviamente estoy de acuerdo que no te avisa. Sin embargo, sí es un síntoma que se tiene que considerar. Y más si más el adolescente te lo dice. La mayoría de mis pacientes que se han suicidado son adolescentes. Entonces, aunque tú digas, ay, se está haciendo, si quisiera ya lo haría. No, no te esperes. Igual una persona adulta, no te esperes a que lo haga. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo se manifiesta en los bebés? Que casi nadie habla de esta parte, en bebés y niños pequeños de 1 a 3 años y mayorcitos antes de 6. Sí se presenta una característica en los bebés y que se ha demostrado que es estado depresivo. Uno, que los bebitos, si acostumbraban a dormir, o los niños constantemente así seguidito en un horario específico, y ahora el niño le cuesta conciliar el sueño y se despierta más durante la noche, hay algo que está alterando su sueño. Si no es por una enfermedad médica, que les duele el estómago, que tengan un problema físico, es obviamente una situación que el bebé está presentando constantemente y que no era común. Entonces, es esa más problemas de su alimentación, tales como una succión frenética, como si quisieran tanto el biberón como lo que es pecho de mamá. Tiene más reflujo, presenta más estreñimiento o heces más blandas, como diarrea constante. De hecho, también hay adultos que en estados depresivos fuertes empiezan a presentar, comen y se enferman del estómago. Y obviamente que el niño empieza a presentar quejas, que le duele su pancita o le duele el estómago. La otra característica es cuando tú te retiras de él, que es la ansiedad de separación, quiere estar más pegado a ti, como si tuviera miedo de algo, y entonces no quiere que te alejes de él. Y la otra golpea, se frustra, muerde o tiene berrinches con más frecuencia o más intensos. Entonces todo el tiempo está queriendo llamar tu atención. La otra, si ya controlaba esfínteres, moja la cama después de haber aprendido a ir al baño. Y la otra incluye agresión y conflicto o temas con enfermedad o muerte en sus juegos. Y ahí tienes a que te lo diagnosticas, porque digo que no es un sustento tal cual del diagnóstico, el dibujo, de un solo dibujo, pero bueno, sí puede ser un medio por el cual el niño se está expresando. O cuando, por eso te acuerdas que una de las prácticas que yo te decía al principio era, convive con el niño, siéntate con él, haz que juegue para que tú notes qué diálogo tiene. Ahora sí que, como es el proverbio, lo que habla tu boca, habla tu corazón.
Por lo tanto, si tú escuchas que el niño dice, el niño estaba llorando, tú tienes que ahí alimentar la plática para que el niño te vaya diciendo, ¿y por qué estaba llorando? Ah, pues porque su mamá lo abandonó. ¿Y cuándo lo abandonó su mamá? O sea, es una de las estrategias que puedes usar inclusive con niños más grandes, pero sí quería hacer hincapié con estos pequeñitos que casi nadie les pone atención cuando son muy chiquititos y no piensas que él puede tener depresión. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí, saca tu papel y lápiz, por favor. Y si no, lo que yo te voy diciendo a tu manera lo vas contestando. Las respuestas, tanto de las 10 preguntas, las posibles respuestas solamente son una, y es sí, a veces o no. Repito, si por ejemplo te digo, ¿comiste hoy? Tú me vas a poner sí. Si no comiste, me vas a poner no. A veces no, porque esa parte no entraría, ¿no? Pero en este diagnóstico sí. Y la mayoría, y al final te voy a decir las respuestas, o quién puede presentar depresión sin que nadie lo diga, solito haga su diagnóstico. Repito, A es sí, que siempre lo has presentado, sí lo presentas. B es que de vez en cuando lo presentas. C, no lo presentas o nunca lo has presentado. Entonces acuérdate cuántos sí pones, cuántos a veces pones y cuántos no pones. Acuérdate. La primera pregunta, me voy a ir un poquito lenta para que contesten. En los últimos meses, o sea, últimos meses estamos hablando inclusive desde que inició la pandemia, que fue hace un año, ¿has dejado de disfrutar de actividades con las que antes te las pasabas bien? Sí, a veces no. Repito, en los últimos meses, ¿has dejado de disfrutar de actividades con las que antes te las pasabas bien? La que sigue. ¿Tienes pensamientos negativos, repetitivos y te cuesta concentrarse en tus quehaceres diarios? Sí, a veces no. Repito esa pregunta. ¿Tienes pensamientos negativos, repetitivos y te cuesta concentrarse en tus quehaceres diarios? La que sigue. ¿Recuerdas con una fuerte carga de melancolía la vida antes de la pandemia? A, sí. B, a veces. C, no. Repito la pregunta, la 3. ¿Recuerdas con una fuerte carga de melancolía la vida antes de la pandemia? Contéstate tú solito. La que sigue, 4. Cuando piensas en el fin de la crisis o fin de la pandemia, tiendes a ver el futuro de forma desesperanzada o con pesimismo. Repito, cuando piensas en el fin de la crisis o de la pandemia, tiendes a ver el futuro de forma desesperanzada o con pesimismo. Sí, a veces o no. La pregunta 5. ¿Has alterado tus ritmos de sueño? ¿Duermes más o menos que antes? ¿Te desvelas con facilidad o tienes insomnio desde que empezó la crisis o la pandemia? Sí, a veces no. Repito, ¿has alterado tus ritmos de sueño? ¿Duermes más o menos que antes? ¿Te desvelas con facilidad o tienes insomnio desde que empezó la crisis? Solo hay que contestar A, sí, B, a veces o C, no. Si quieres más práctico, solo pon A, B o C. ¿Hasta aquí vamos bien? La que sigue, la diapositiva que sigue. Entonces, si ahorita a alguno les faltó, lo vuelvo a pasar, lo pueden poner en el chat. La siguiente pregunta, la 6, ¿le das más importancia a todo lo negativo que te ocurre y minusvaloras lo positivo? Otra vez repito, ¿le das más importancia a todo lo negativo que te ocurre y minusvaloras lo positivo? A, sí.
B, a veces, C, no. La 7. ¿Ha empeorado tu autoestima y te sientes más inseguro? Repito, ¿ha empeorado tu autoestima y te sientes más inseguro? A, sí, B, a veces, C, no. La 8. ¿Te cuesta hacer vida social con las debidas precauciones, pero al mismo tiempo te sientes mal cuando decides quedarte en casa? Otra vez la 8. ¿Te cuesta hacer vida social con las debidas precauciones, pero al mismo tiempo te sientes mal cuando decides quedarte en casa? A, sí, B, a veces, C, no. La 9. ¿Has abandonado antiguos hábitos saludables como comer sano o hacer deporte? Repito, ¿has abandonado antiguos hábitos saludables como comer sano o hacer deporte? A, sí, B, a veces, C, no. Y la última, ¿te sueles sentir culpable y te cuesta perdonarte por tus errores? Repito, ¿te sueles sentir culpable y te cuesta perdonarte por tus errores? Pudiésemos regresar a la anterior desde la 1 para repetirla. Muchas gracias. Repito rápidamente las preguntas para los que si alguien no contestó todas. 1. ¿En los últimos meses has dejado de disfrutar las actividades con las que antes las pasabas bien? La 2. ¿Tienes pensamientos negativos repetitivos y te cuesta concentrarte en tus quehaceres diarios? 3. ¿Recuerdas con una fuerte carga de melancolía la vida antes de la pandemia? 4. Cuando pienses en el fin de la crisis o pandemia, ¿tiendes a ver el futuro de forma desesperanzada o con pesimismo? 5. ¿Has alterado tus ritmos de sueño? ¿Duermes más o menos que antes? ¿Te desvelas con facilidad o tienes insomnio desde que empezó la crisis? La otra, por favor. 6. ¿Le das más importancia a todo lo negativo que te ocurre y minusvaloras lo positivo? 7. ¿Ha empeorado tu autoestima y te sientes más inseguro? 8. ¿Te cuesta hacer vida social con las debidas precauciones, pero al mismo tiempo te sientes mal cuando decides quedarte en casa? 9. ¿Has abandonado antiguos hábitos saludables como comer sano o hacer deporte? Bueno, y que obviamente lo hacías antes, que quede claro. 10. ¿Te sueles sentir culpable y te cuesta perdonarte por tus errores? Ok, la respuesta general de hoy, tal vez antes no presentaste estos síntomas o tal vez ya llevas meses así, dependerá para poder diagnosticar la depresión. Si tú ya llevas meses o más de un mes consecutivo con ciertas características que aparecieron y la mayoría fue sí, sí presentas una depresión. Puede ser leve o moderada. ¿Por qué lo sé? Porque no estás en la cama ahorita y te motivaste aunque sea entrar. Por eso es o moderada o es leve. Si escribiste a veces es porque estás empezando a presentar un estado depresivo de semanas o de un tiempo para acá de algo que has vivido y tal cual no se le puede considerar como un estado depresivo profundo. Apenas empiezas. Si es no, pues ahora sí como la palabra lo dice, es no, ¿sí? Entonces, ella, si a tú contestaste la mayoría que no, y que nada más fue una pregunta de sí y una veces, y la mayoría fue no, no estás con estado depresivo. Si fue la mayoría a veces, estás empezando a tenerlo. Si pusiste sí a la mayoría, entonces sí estás presentando ya de tiempo un estado depresivo, ¿sí? De todos modos, al final, si tienes duda, lo podemos retomar. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué estrategias
se están ocupando hoy en día para la depresión leve, sobre todo la distímica o la depresión leve. Una estrategia que se está ocupando en la pandemia o que han ocupado algunos psiquiatras es hacer tierra. ¿Qué significa hacer tierra? Es una estrategia que es llamada también 5-4-3-2-1, así se llama, porque está relacionada con los 5 sentidos. Uno, la primera, hacer tierra es identificar 5 objetos que estén a la vista. Por ejemplo, lo podemos hacer ahorita algunos, ¿no? No todos, pero identificar 5 objetos que estén a la vista. Y entonces tal vez ves tu televisor, tal vez ves el radio, tal vez ves tu celular, y tal vez ves lo que es un cuadro, ¿no? Así, 5 objetos que estén a la vista rápidamente para que tu cerebro empiece a ubicarse en el aquí, en el ahora. La otra, segunda, o el tiempo 2. Tocar 4 texturas del entorno, ya sea tu propia ropa, ya sea la fruta que está en la cocina, ya sea que estés, no sé, que toques tus toallas, tal vez toques las cortinas, cualquier textura, pero fíjate cómo va bajando, o sea, de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, vas aumentando. Por ejemplo, la primera son 5 objetos. La segunda son 4 texturas del entorno. Y el tercero es reconocer, el único que está en medio es 3 sonidos, ya sea de la televisión, por ejemplo, ahorita mi voz, y ya sea que sonó tu celular. Son 3 sonidos que también puedes reconocer afuera, ¿no? Tal vez un coche, tal vez el ruido de un pájaro, o tal vez lo que es sobre todo tal vez el ruido de la gente hablar. El cuarto es identificar 2 olores cercanos. Tienes que identificar qué huele cercanamente, porque eso también te va a centrar aún en las personas que vivieron COVID y que se les fue el gusto, y el olfato. Es importante estas 2 últimas partes para volver a hacer tierra, o sea, quedarte en el aquí, en el ahora, y sobre todo las personas que sufrieron de angustia por no salir mucho tiempo, o que hay personas que inclusive no han salido en mucho tiempo. Y entonces, cuarto, te lo repito, identificar 2 olores cercanos. Y por último, el quinto, concentrarse en un sabor. ¿Te das cuenta cómo va la numeración? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 5 objetos, 4 texturas, 3 sonidos, 2 olores, un sabor. Va de mayor a menor y de menor a mayor. De todos nos voy a dejar el material, lo vas a encontrar en la página de la iglesia Nicoc Ecatepec en YouTube. Cuando, bueno, pasando este tiempo lo van a subir, por si estás interesado en tenerlo, vuelves a leer, le pones pausa para que tú poco a poquito en tu casa lo estés haciendo. Pero esta es una manera también de ayudarte en la ansiedad y la depresión. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué puede hacer una persona común y corriente con respecto a lo que es la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático? Bueno, la fuente de la UNAM te dice que ya es algo que hemos trabajado nosotros. Una, reconoce tus emociones y evita reprimirlas. La depresión, de hecho, es una característica primaria, del miedo. El miedo hacia adentro es depresión. El miedo hacia afuera es agresión. Entonces, cualquiera de estas 2 es miedo. Cualquiera, repito, el miedo hacia adentro es depresión. El miedo hacia afuera se manifiesta con agresión. Entonces, cuando una persona está agresiva y está enojada, como diría la frase, tengo miedo, ¿sí? La mayoría de veces la gente comienza a reprimir lo que siente. Por eso es tan importante reconocer lo que tú sientes y evitar reprimir. Si te da vergüenza que alguien más lo sepa, escríbelo.
La otra, segundo, establece y mantén rutinas saludables para el descanso, la comida y el trabajo. Tus horarios son importantes, mínimo tener las 3 comidas, rutinas, las rutinas ayudan, decir me levanto todos los días a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, o bueno, los flojitos a las 9 de la mañana, sin problema. Pero si tú me estás durmiendo, sobre todo muchas mamitas ahorita porque están en la escuela, pero hay otras tantas que dejan a sus hijos dormir 1, 2 de la tarde, ya no es correcto porque la rutina se altera. La otra, la tercera, mantén tu mente ocupada con actividades creativas que te ayuden a canalizar tus emociones. ¿Cuáles son actividades creativas? Dibujar con tus hijos, hacer tal vez un rompecabezas que tú puedas cortar y que lo puedan volver a hacer tus hijos. Cualquier cosa que te ayude, pueden hacer uno de emociones, ¿cómo se le llama? Un juego didáctico de emociones y que tus hijos lo dibujen, al igual que por ejemplo en el caso ya de los más adultos que viven solos o tienen sus parejas, cuestiones creativas, tal vez hacer una chamarra juntos, tal vez empezar a crear una canción juntos, aunque nunca la canten, ¿no? Pero el punto es ser creativo. La cuarta es súper importante. En un ataque de pánico o problemas derivados de COVID y que tú te sientes que te entra la angustia y tienes ganas de llorar, lo que ya habíamos dicho, hacer ejercicios de respiración para normalizar tu ritmo cardíaco y tu oxigenación son básicos. Acuérdate, inhalo y exhalo. La otra estrategia, una vez controlado todo, si es que persiste, como en el caso de los estados depresivos, persiste, tienes que contactar al profesional, tratar el padecimiento y darle seguimiento. No lo dejes. La que sigue, por favor. Y bueno, para ya casi terminando, las estrategias para enfrentar la depresión en niños consiste en mantener activo al niño, sobre todo para levantar el ánimo del niño. Puedes poner una canción súper animante y puedes cantarla con tu hijo. Llámese, por ejemplo, en el caso de los discípulos, hasta alabanzas alegres. En el caso de lo que son gente que no conoce mucho de esto, puede poner música que le llene, que le guste, nada de aflicción, acuérdense, porque ya de que ponen las tristes, pues más dice deprime el ánimo, ¿no? La otra es mantener un sentido de perspectiva. En el caso de los niños, por ejemplo, en el caso de los doctores lo conocen visualizar lo catastrófico y eso es lo que hacen muchos en estado depresivo. Todavía no pasa nada, y ya piensas que va a pasar lo peor. ¿Te acuerdas que una de las preguntas fue, a partir de la pandemia, ¿tú sientes que a pesar de que se acabe esto, nos va a ir mal? Ese es un estado negativo porque no nos consta, no lo estamos viviendo. Por lo tanto, es importante que tu papi o tu mamá modeles a tus hijos el ejemplo de poderte enfocar más en los resultados positivos que en los negativos. Así como tienes la facilidad de pensar que te va a ir mal, también tienes la facilidad de pensar que te puedes ganar la lotería. ¿Por qué no pensarlo? De todos modos es un pensamiento. La otra, tolerar la incertidumbre y la ambigüedad, sobre todo ahorita que son tiempos inciertos. Tú puedes ayudar expresando que confías o que pueden manejar tus hijos la situación, porque muchos papás dicen, es que yo veo mal a mi niño, lo tengo que llevar al doctor o al psicólogo. Y yo siempre les digo, ok, tú lo ves mal, pero tú también estás minimizando que tu niño es capaz. La que sigue, por favor. Desafiar los pensamientos negativos, y esto también va con los adultos. ¿Te acuerdas lo que te dije en la clase pasada y la primera clase? Repasar los hechos de manera realista. Si es bien cierto que así llegó el COVID, llegará un momento en que hagamos nuestra vida normal. Y entonces, por ejemplo, en el caso de los niños, más que pensar que ellos ya no pueden jugar con sus amigos afuera, o tú más que puedes pensar que no ves a tu familia tan cercana, algunos, ¿por qué no pensar que puedes contactarte a través de un medio como este y puedes tener un día especial con otro familiar?
o lo que hacíamos antes, que podíamos mandar como imágenes, una palabra de aliento. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú has hecho que un familiar se sienta feliz hoy? Hoy lo puedes hacer. Y dice que hay más dicha en dar que recibir, dice el proverbio. Por lo tanto, tú puedes ser alguien dichoso al subirle el estado de ánimo a alguien, tal vez a una amiga, un amigo, y desearle mucha salud. Te lo deseo hoy. Eres especial para mi vida. Eres tan agradable. Eres alguien importante. Eso ayuda mucho a subir el estado depresivo. La otra es hacer planes y tener nuevos objetivos. Ok, seguimos todavía en un estilo de vida diferente. Un día vamos a regresar a un estilo de vida como antes, con el estrés, corriendo. Te vas a preocupar por otras cosas. Tienes que volver a hacer objetivos en la vida, nuevas metas, nuevos objetivos, sobre todo, por ejemplo, gente universitaria que ya estaba a punto de titularse y que por la pandemia está detenida su título y no puede trabajar. Y tú pensabas que en este año te tocaba ya trabajar o te iba a tocar ya ser el profesionista que soñaste. No, no va a ser este año así, pero no significa que no va a ser nunca. Por lo tanto, ya tienes que ir pensando nuevos objetivos. La otra es concentrarse en la gratitud. Animar a los niños a reflexionar cada día por las cosas que pueden agradecer, no por la ausencia de lo que no tengo, sino al contrario, por lo que puedo agradecer. Igual tú, adulto, puedes poner 10 cosas por las en la noche por la que tú agradeces. Por ejemplo, esto es un estilo de vida que llevamos los discípulos. Poder agradecer todos los días en nuestro Creador que nos ha ayudado, así sea lo mínimo. Gracias inclusive por conectarte aquí. Gracias por tener la oportunidad de vivir. Gracias porque no estás en un hospital. Gracias porque el día de hoy viste tu programa favorito. Gracias porque te comiste las enchiladas que te gustaron. Agradecer por todo. La que sigue, por favor. Y para terminar, esto a mí me llena de mucha fe y mucha esperanza. Salmo 23:4, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me reconfortan. Siempre, y yo confío mucho en eso, siempre hay alguien a tu lado que te acompaña. Siempre. ¿Sí? La que sigue. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Ceci. Y bueno, vamos a entrar a la parte de las preguntas. Tenemos una primera pregunta que nos dice, ¿cómo interpreto si mi test fue la mitad sí y la mitad a veces? Sí, si fue la mitad, no importa, pero la mayoría fue, si hubiera sido no, y a veces estamos pensando que sería no una depresión, sino es un estado derivado de una situación en especial. Pero como esta vez fue más encaminado tanto así y fue encaminado a lo que es básicamente a veces, puedes estar empezando síntomas depresivos y no darte cuenta. Por eso yo les decía que al principio es la enfermedad de las 1000 máscaras, porque la gente no se percata que existe, ¿no? Gracias, Ceci. Una siguiente pregunta nos dice, en un preadolescente, ¿cómo se puede identificar los factores de depresión o son los mismos factores que mencionaste? Ajá, sí, son los mismos factores que se manejan tanto en adultos como en gente, los primeros síntomas, los que tenían la bolita que les dije, falta de interés, que no se están concentrando, que están más irritables, que bajaron de peso o subieron de peso, el llanto, el sollozo, características, todo ese tipo son los mismos en los preadolescentes o adolescentes. Yo, por ejemplo, en lo personal, a nivel psicológico, solamente divido, bueno, por ejemplo, ellos tal vez son discípulos, pero yo a nivel psicológico lo divido en adolescencia y pubertos. Los pubertos son solo sus cambios biológicos y los adolescentes, para mí es adolescente tanto antes y después.
es adolescente y ellos hay que tener cuidado porque puede ser hormonal. Y la parte importante que quiero ahorita, antes de que se me salgan algunos, en caso de existir una depresión prolongada por más de un mes consecutivo, sí se requiere de un tratamiento especializado, no con el psicólogo, sino con el psiquiatra, derivado de que bajan los neurotransmisores y es porque pudo haber sido un evento muy doloroso. Por lo tanto, hay que subir el neurotransmisor para que ahora sí la gente te pueda entender. Porque si trae el neurotransmisor abajo, por más que hables, él no lo va a entender. Así lo mandes al psicólogo, así hable su discipulador con él y él no lo entiende, es porque el neurotransmisor lo trae abajo, no es él. ¿Y cuál neurotransmisor? Pues obviamente dopamina y serotonina son los que bajan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque después de un estado depresivo profundo o moderado, puedes llegar a cierto momento a presentar síntomas físicos porque se baja mucho tu estado, pues tu cortisol o tu cortisona, ¿no? Baja y es más fácil que te enfermes de gripa y tos y nadie quiere enfermarse de gripa y tos en este tiempo, ¿no? Gracias. Pues seguimos. Dice, ¿cómo podemos ayudar a los hijos cuando ya son grandes y toman mucho y no quieren dejarlo? Bueno. Pues, bueno, sí puedo contestar, pienso que sí, o sea, hay que definir la palabra grande. Si ya son personas de 30, 40 años y obviamente es una familia o es la mamá o el papá quien quiere ayudar, lo más ayuda que puedes hacer es que tú lo apoyes buscando un lugar específico. Por ejemplo, en la iglesia está RQ, que es lo que es recuperación química, y se le puede ayudar. En caso de que, bueno, haya personas que pues ahorita su corazón todavía no acceden a este conocimiento, pues sí tendrían que buscar un lugar especializado de rehabilitación, pero yo casi siempre sugiero no granjas, no anexos. Siempre hay lugar de verdad del gobierno que maneja la rehabilitación alcohólica y adicta a bajo costo y sí es importante solamente proporcionarle los datos. Si la persona ya es adulta, pues difícilmente, esto es más fácil manejarlo con un adolescente si tú quieres invitarlo a dejar. Y bueno, ya tomando convicciones, si fue alguien discípulo quien lo dijo, pues obviamente, pues si tú tu ejemplo de compartir tu fe con tus hijos, con tu propio ejemplo, y ven que Dios ha transformado tu corazón, en automático la persona quiere transformar su corazón, porque ven que es congruente lo que dices con lo que haces. Entonces, eso es básico en una persona que quiere que se acerque a otra persona para que cambie su estilo de vida. Cualquier estilo de vida negativo, pienso que si yo no ve un ejemplo en mí, obviamente pues va a decir para qué lo haces y tú no predicas con el ejemplo, ¿no? Gracias, Ceci. Dice, ¿cómo puedo ayudar a un familiar depresivo de 25 años con ya 6 años de depresión o más y siempre diciendo que no quiere vivir? No, esta ya es una depresión obviamente moderada, no es grave, porque puede pasar de grave a moderada, o sea, puede jugar leve, moderada, grave, moderada, puede estar pasando, pero ya son más de 6 años. Y si no está teniendo resultado con el tratamiento depresivo o psiquiátrico, es porque no está llevando a la par el tratamiento psicológico. O sea, una vez que ya entra el psiquiátrico, ya puede empezar la persona con el tratamiento psicológico y llevar la autoayuda común y poderle ya inclusive, por ejemplo, si es discípulo, poder compartir las escrituras. Pero si la persona en estado depresivo no, no está tomando el medicamento, yo ahí te digo que tienen que tener mucho control porque puede ser muy peligroso inclusive que tengan medicamento a la mano, pueden llegarse a intentar suicidar con ello. Entonces siempre tiene que haber alguien que supervise esos tratamientos y esos medicamentos. Y sobre todo la parte de para controlar los tiempos del medicamento, porque hay gente que hoy se lo toma, se sentía triste, se lo tomó, y más si en el seguro te recetan X medicamento. Me tomo mi medicamento, se me quitó
y al otro día, ay, no, ya no me lo tomo, y al otro día, bueno, hoy sí me lo tomo. No, le estás provocando un caos en tu cerebro. Por eso es tan importante, y más en un estado depresivo, ayudarlo en el tratamiento médico y casi tú dárselo para que tú te cerciores que se lo está tomando, porque si no, por eso no salen del estado depresivo. O también me ha pasado en mi experiencia que es porque van con el mismo psiquiatra toda la vida y ya les recetan lo mismo, y ese antidepresivo o ansiolítico no le cayó bien a esa persona, necesita otro de acuerdo a su nivel genético y a su nivel fisiológico. Gracias, Ceci. Nos dicen, ¿cómo ayudar a un adulto que después de un duelo maltratado de su mamá, después de casi 10 años no sale y siempre está viendo lo negativo de todo y sigue enojada a pesar de tener un tratamiento psiquiátrico? Porque le falta el tratamiento o psicológico o tanatológico. O sea, el acompañamiento es importante, cerrar los ciclos. Y una de las características que vamos a ver dentro de la otra clase, que también es el duelo, es que muchas personas no pueden dejar esta situación emocional porque está mal trabajado el duelo y ya es un duelo patológico. Y sin duda la pérdida de un hijo para un padre ni siquiera tiene nombre, por lo tanto el dolor es demasiado grande. Entonces su depresión va a ser aún mayor y su estado de negación patológica es mayor, a diferencia de otro tipo de muertes. Gracias, Ceci. Nos preguntan, ¿cómo puedo darme cuenta que es hormonal la depresión? Porque cuando tú ya va a llegar tu tiempo, sobre todo en las mujeres, esto es en las mujeres, cuando ya va a llegar tu periodo menstrual, te vuelves más irritable y tú no quieres llorar y empiezas a llorar de cualquier cosa. Y tú dices, es que yo no quiero llorar, ¿no? Yo no quiero estarme triste, y la gente hasta dice, ahora estás muy sensible. Es porque ya les pregunto siempre, chécame, que ya si va a llegar tu periodo, chécalo, porque entonces no eres tú, no lo estás viendo así tú, sino que es tu cerebro que te está provocando que lo veas negativo derivado de un estado de hormonal. También si está a la mitad del ciclo, y si no está, si está en medio del ciclo, eso en una menstruación normal, pero ya en una etapa menopáusica, durante la etapa de la menopausia es muy común que las mujeres sufran de estado depresivo moderado y grave, pero ahí necesitan tratamiento hormonal y algunos tratamiento psiquiátrico a la par. Nos preguntan, ¿cómo ayudo a mi mamá, que es de la tercera edad, es ama de casa y está deprimida? Le dio COVID y adicional se han muerto muchos conocidos. Es que ahí ella me está manejando la edad, que tiene una característica de melancolía involuntiva. Todos los adultos mayores presentan melancolía involuntiva. ¿Qué significa? La melancolía involuntiva es cuando tú te pones triste y para qué sigo viviendo, y más en los adultos mayores. Esa es una característica. No la desean tener y nadie le está haciendo nada, sino que ellos mismos, su cerebro empieza a hacerles ese tipo de cuestiones, pues sí, neurotransmisores empiezan a bajar por la edad. Y a eso le aunamos, se enferma de COVID, tiene miedo, acuérdense que le dije, el miedo hacia adentro es depresión, y a eso le aunamos que murieron varios familiares, le refleja su propia muerte también. Entonces, ella no está trabajando esas tres características, por lo tanto, es más fácil que tenga problemas emocionales y que no tenga el tratamiento adecuado. Ahí la sugerencia es que primero se pueda platicar con ella, darle la alternativa, porque tiene que haber voluntad. Pero si aún habiendo la voluntad y habiendo alternativa no mejora, lo más recomendable es que pueda recibir su tratamiento médico. Y en el caso, pues, de si es una discípula o es alguien que se le puede compartir la fe, a la gente adulta mayor le ayuda mucho y le reconforta la parte espiritual, porque pues ellos quieren ponerse en paz, ¿no? Más que un jovencito, ¿no? Ellos tienen más facilidad de quererse poner en paz con Dios. ¿Podemos ir con una pregunta más, Ceci? Sí, todavía creo que tenemos tiempo. Ok. ¿Cómo puedes manejar la depresión ya en la menopausia? Es con lo que les decía, con esto sí no se quita tanto con psicólogo. Se tiene que dar tratamiento ginecológico, en este caso hormonal, ayuda hormonal,
y el psiquiátrico, y ya, bueno, sí, casi siempre está el nido vacío en la etapa menopáusica, que es cuando los hijos se casan y se van y que se siente solita, necesita la compañía. Obviamente necesita que alguien la acompañe, más si perdió a su pareja, pero no le pidas que se vaya a su casa, o sea, no le digas, vente a mi casa a dormir, no. Tú ve y acompáñala porque ese es su lugar. Ella no va a salir de ese lugar. Por lo tanto, es más fácil que ustedes vayan a ella que ella hacia ustedes, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Y más que están en estado menopáusico, se vuelven muy irritables y se vuelven con muchos así alteraciones de comportamiento muy feos y que se quita más con lo que es una ayuda hormonal y se les quita con la ayuda psiquiátrica. Gracias, Ceci. Mira, nos preguntan, tengo muchos años bebiendo, me ha costado salir de mi alcoholismo. Mi pregunta es, ¿me puede seguir afectando cosas de mi pasado o es solo pretexto para tomar? Las dos cosas, ¿Verdad? tu pasado y las ganas de no salir adelante. O sea, sí puede ser difícil, muchos han vivido tiempos muy difíciles y aún desean seguir adelante. Entonces, por ejemplo, ahí se puede poner en contacto con algunas personas que están aquí y que obviamente tienen la experiencia de recuperación química porque vivieron esa etapa de alcoholismo y les puede ayudar bastante, bastante combinar esa parte espiritual. De hecho, cuarto y quinto paso te maneja una deidad, también Alcohólicos Anónimos. Yo pienso que esa persona ha estado con Alcohólicos Anónimos y todos hemos vivido experiencias tristes en nuestra vida, todos. Aquí no hay nadie que no haya tenido una experiencia dolorosa en la niñez o en la parte adulta o adolescente. Es la voluntad de decir, ya, esta vida no la quiero para mí. Y entonces es momento de romperla y tiene que haber voluntad para que alguien más se acerque, te comparta y tú creas lo que te están compartiendo, como yo te puedo decir algo y tú puedes creerme o no creerme, ¿no? Ya dice, ¿cómo ayudar a una persona con principios de demencia? Eso ya es un problema neurológico que se desarrolla en los adultos mayores, la demencia senil o la demencia derivado por el consumo o el abuso de sustancias. Por lo tanto, hay que buscar la ayuda, pero neurológica, más que psiquiátrica o más que otra cosa, es la ayuda neurológica. Mira, una última pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo ayuda a alguien que no reconoce su estado emocional? Falta de agradecimiento, no reconoce sus errores y le echa la culpa a los demás y todavía dice que ella siempre tiene la razón. Sí, es muy común en las personas mirar la viga del ojo del otro que la propia. Para nosotros los psicólogos se le conoce como proyección. Yo proyecto lo que está mal en mí, lo proyecto en los otros y digo que ellos son los que están mal. Pero yo no puedo hacerle ver a la otra persona, sino modelando a veces muchas conductas que la otra persona hace, como juzgar. Si yo le digo, tú estás mal porque me estás juzgando, pues tú también estás juzgándolo, ¿no? Y entonces tu temor a ser juzgado. Entonces, en realidad, esta persona, para que se haga consciente, no es diciéndole, tú estás mal, sino al contrario, tú decirle, ok, si tú consideras que yo estoy mal, dime que tengo que cambiar, pero no te lo va a decir inconscientemente a ti, se lo está diciendo a sí mismo. Entonces, si tú le dices, dime, ok, ya entendí, si es cierto, estoy mal, dime que puedo mejorar, hasta la persona se va a sacar de onda, de primer momento no sabes ni qué contestar, y la segunda va a quererte contestar aparentemente, pero tú ya le estás ayudando a que lo conteste para él, porque ese es el mecanismo proyectivo. Yo lo aviento para allá, pero lo tengo yo. Una pregunta que ya nos hicieron varias veces nos dice, ¿es sano deshacerse pronto de las pertenencias de un familiar fallecido? Quiero quitar la palabra bueno, malo, sano, insano, adecuado, tal vez sea correcto, inadecuado. La sugerencia y que dentro de las características de un familiar que acaba de fallecer hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, hace 4 meses, 5 meses o hace un día, lo más recomendable es que aún no tomen decisiones de ese tipo, se esperen a que el duelo sea hecho, que es la siguiente clase que vamos a ver, y poco a poquito las cosas sí tienen que quitarlas de ahí, y no hablo de quitar
muchas veces uno se aferra a las cosas por la esencia que guardan, el olor que guardan y los recuerdos que guardan. Por lo tanto, lo ideal es que puedan moverlo del lugar, pero cuando ya pase un poquito el duelo, que les voy a decir dentro de 8 días, que cuando es tiempo ya de tomar decisiones, pero no tomar decisiones, ni sacar cosas, ni vender cosas, ni deshacerte de nada hasta que no estés listo para hacerlo. Y si después de ese tiempo aún no te consideras listo, y que alguien más te puede ayudar a hacerlo por ti, adelante. Si puedes tú que se quede entre la propia familia la ropa, pues sería lo ideal, pero también es muy doloroso ver que otra persona la usa. Entonces lo más ideal es regalarlo a alguien que lo necesita, porque va a haber alguien que lo va a necesitar, más que lo quemes, más que le hagas cosas, igual si no lo quieres vender y si lo llegan a regalar, yo siempre les pido, regálalo muy lejitos, para que un día no vayas caminando y digas, mira, ahí hasta lo tiraron en la basura, porque pues uno no sabe qué va a hacer las demás personas con esa ropa, o la va a vender, no sé, y va a sacarme pues más dinero. Entonces la sugerencia es regálala y dile, llévatela, no quiero saber a dónde te la llevas, para que tú así no luches en tu corazón. Nos dicen. Pero, o sea, perdón, Juan Carlos, la respuesta es, date tu tiempo a que pase el duelo, te voy a explicar cuánto tiempo tiene que ser dentro de 8 días, pero date el tiempo y ya cuando sea preciso, inclusive hasta movimiento de muebles, cosas, que ya pasó un año y sigan hasta las flores ahí, eso ya no es sano. Hasta por higiene, ¿no? Entonces, igual las cenizas, tiene un tiempo para tenerlas. Hay gente que hace su nicho ahí y ahorita por necesidad económica y todo, digo, ok, sí está bien. Pero llegará un momento en que todo tiene un lugar en esta vida, todo está acomodado para ciertos lugares. Si fuera común que todos tuviéramos, pues aquí hasta en una casa sepultarías a tu muerto. No es común, siempre hay un lugar especial para cada cosa. Una fiesta en un salón, un lugar para nadar, no te vas y te vas a nadar, no sé, al canal, ¿no? O sea, hay lugares específicos. Dice... No puedo soltar el pasado, me duele mucho aún el fallecimiento de mi padre y tengo ansiedad. Años tomando ansiolíticos y ya no quiero estar así. Te ha faltado el apoyo extra. El apoyo extra incluye lo psicológico y la ayuda espiritual. El ser humano es biopsicosocial espiritual. Si tú no buscas solo una sola ayuda, no te va a ayudar. Tienes que tener varias formas de ayudarte. Por lo tanto, trabajar la culpa, trabajar el remordimiento, porque obviamente hay remordimiento de algo, por no despedirse, por no decir adiós, no lo sé. Pero sí es muy importante que sea trabajado para que la persona pueda ir avanzando. Entonces, si tú lo estás padeciendo, avanza. Y la manera que vas a avanzar, efectivamente, no es sano tanto tiempo los ansiolíticos. Yo sí los recomiendo, pero solo cuando el neurotransmisor o la ansiedad es muy alta y solamente es por 8 meses a 1 año, no más. Y si ya llevas tantos años es porque no lo trabajas. El mismo chocho se va a adaptar a tu cuerpo, el mismo pastilla se va a adaptar a tu cuerpo, porque en realidad solo necesitas el ajuste y una vez que tienes el ajuste, necesitas un cambio de pensamiento. Y este cambio de pensamiento te lo hace ver otra persona y te ayuda la gente que está a tu alrededor. Por lo tanto, también requieres de una ayuda espiritual. La mayoría de veces está comprobado que cuando tú tienes algo que te da fe y esperanza, como nosotros que somos discípulos nos da fe y esperanza a Dios, la gente avanza mucho más rápido. Yo en lo personal, antes de ser discípula, avanzaban muy lento mis pacientes. O sea, no era discípula y mis pacientes no encontraba algo y avanzaban muy lentos. Y ahora que soy discípula y les puedo compartir una fe y una esperanza, a lo mejor no les hablo para cambiar si no quieren de una religión, pero que tengan fe en algo, he avanzado más y se han ido más rápido y se han recuperado más rápido que cuando a lo mejor nada más yo lo hablaba por mí misma, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho en una persona. Gracias, Ceci. Gracias a todos, gracias a Dios. Cuídense mucho, muchas bendiciones, que les vaya súper bien.